Bueno, y como decíamos o señalábamos así de manera superficial al inicio del programa, el presidente de la República, Luis Abinader, respondió a la oposición que ha criticado el endeudamiento durante sus 5 años de gestión. En horas de la mañana, el Partido de la Liberación Dominicana hizo una rueda de prensa encabezada por Temístocles Montaz, vicepresidente de esa organización y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en respuesta a la crítica hecha por el PLD, que de paso es una crítica recurrente en el sector opositor. No es la primera vez que sucede, pero lo que le da ese matiz de importancia es que el presidente responde a la misma luego de una pregunta de un periodista. Él dijo que el 80% de la deuda adquirida por su gobierno ha sido utilizada para pagar y refinanciar compromisos dejados por las gestiones anteriores encabezadas por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina. Eso ha tenido respuestas. Vamos a conversar en este momento con el economista Richard Medina. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Richard, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Tienes el micrófono muteado. Bueno, perdimos ahí la... Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias a Roberto y a Ángelo. ¿Me puede repetir la pregunta? En un momento como que se cortó. Sí. Bueno, no, Ángelo introducía la conversación en torno a las declaraciones ayer de... Yo creo que hay muy mala señal de... No sé si él nos está viendo, pero bueno, ahí está Richard. Lo que había dicho Temístocles, lo que respondió el presidente de que el 80% de la deuda que él había adquirido era para pagar la deuda que había dejado Leonel y Danilo. ¿Ustedes qué tienen que responder ante esto? Usted como economista y como miembro del buró político o del comité político del PLD. Mire, yo creo que hay una imprecisión de parte del presidente. Con el mayor respeto lo digo. Realmente cuando uno ve los números, el gobierno actual ha buscado deuda por 41 mil millones de dólares. De esos, alrededor de 22 mil millones de dólares para financiar o pagar gastos de este gobierno, que sería más o menos el 55% de toda la deuda que ha buscado el gobierno actual, es para pagar los gastos de este mismo gobierno. Más o menos un 44% de diferencia es para pagar deudas anteriores, que no son solamente los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, sino también de Hipólito Mejía. Bueno, hay algo que a mí me gustaría que usted explicara de la mejor manera posible para ver si lo entendemos, porque el presidente ayer hizo mucho hincapié a la hora de hablar de en términos relativos y en términos absolutos, para hablar de números y para hablar de deuda. ¿A qué se refiere cuando habla de términos relativos? Porque al final la gente... yo creo que no entiende mucho eso. Y los economistas, bueno, todos en cualquier profesión buscan la manera, los ingenieros, usted le dice y empiezan a hablarte de una cosa para llegarte a otro lado, y los economistas son iguales. No estoy diciendo nada en contra, Richard, pero todo el mundo al final tiene su teoría y su cosa. Explíquenos un poquito eso de lo relativo y absoluto con los números. Bueno, hay dos medidas de medir la deuda. Una es con el monto en millones de dólares. Actualmente la deuda ronda los 60 mil millones de dólares. Cuando uno ve quiénes contribuyen a ese monto de la deuda por periodos de gobierno, Danilo Medina en sus 8 años aumentó 19 mil millones de dólares la deuda. Abinader en sus 5 años la ha aumentado en 21 mil millones de dólares. O sea que Abinader en 5 años ha aumentado más en términos de millones de dólares la deuda que lo que Danilo Medina en 8 años. Ahora bien, otra forma de medirlo es con respecto al PIB. Mientras más grande la economía, cuando uno divide la deuda entre el tamaño de la economía, más bajita va a ser. Entonces, el presidente citó cómo está la deuda ahora, que es 46-47% del PIB respecto a agosto de 2020. Y en agosto de 2020 recordemos que había una situación, es que por la pandemia el PIB cayó, como en todos los lugares, todos los países del mundo. Entonces, tú hacer la comparación con ese momento donde si cae el PIB, la deuda se queda igual, bueno, se ve mucho más alta la deuda con respecto al PIB. Yo creo que es una comparación que no tiene mucho sentido, porque al final tu deuda no es que baja, tu deuda simplemente
tú la ves más bajita temporalmente. Cuando la economía se recuperó, que abrió, que comenzó la actividad comercial, pues inmediatamente la deuda subió a 44, 43% del PIB. Entonces, bueno, esas son las cositas que uno a veces quisiera evitar decir, pero yo creo que es una comparación de peras con manzanas. Lo correcto sería compararla como estaba la economía antes de la pandemia, que era diciembre de 2019, que ahí la comparación es 40 contra 46% del PIB, es decir, que ha subido bastante en los últimos 5 años. Ahora, una pregunta más a Richard. Y usted ha tocado el tema de la pandemia, la comparación que hizo el presidente, pero todos los países, incluso los organismos internacionales, a raíz de la pandemia, recomendaron a los países endeudarse, tomar prestado para sacar a flote su economía. Este país lo hizo tan mal, fue un error pedir prestado, pedimos prestado en demasía, lo prestado no supimos invertirlo o utilizarlo mejor. Mira, yo creo que no fue un error. De hecho, República Dominicana fue de los países que más rápido pudo recuperarse post pandemia. Y eso se debió a los planes sociales que el gobierno anterior dejó y que el gobierno actual continuó, y también al gasto importante en salud que se hizo. Entonces, yo creo que si la deuda que se tomó en 2020 y principio de 2021 fue para regresar al estado de la economía que teníamos previo a la pandemia, yo creo que fue muy bien tomada. Pero después de ahí, yo creo que el gobierno debe ajustar un poco. Y lo que se ha visto es que el gasto público ha ido aumentando mucho más que los ingresos, lo que ha generado que tengamos que seguir tomando mucha deuda pública año tras año. Entonces yo creo que ahí es que está el problema. No es tanto la que se tomó en la pandemia, que es muy justificada, sino lo que pasó después de que nos recuperamos de la pandemia. Richard, a mí me gustaría preguntarte, para fines de poder comprender un poquito, eh, ¿cuál es el camino de un préstamo? Dígase, el gobierno dominicano firma un contrato con una entidad financiera. Ese contrato posteriormente llega al Congreso de la República, el Congreso lo valida. ¿Qué sigue después? ¿Quién recibe el dinero? ¿Cuándo lo recibe? ¿Cómo se comprueba que el dinero que se tomó prestado para, por ejemplo, mejorar las redes de distribución eléctrica, varios préstamos que se tomaron en el pasado cuatrienio con ese objetivo, con ese fin, cómo se comprueba que ese dinero que se tomó para una causa se utilice realmente en eso? Ustedes, cuando digo ustedes, hablo de la oposición en sentido general, insisten en que el dinero que se toma prestado es utilizado por lo general en actos de campaña o de clientelismo para favorecer o mejorar la figura del gobernante del momento. ¿Quién le da seguimiento? ¿Quién fiscaliza que el dinero que se tomó llegó donde tenía que llegar y se invirtió en lo que se dijo que se iba a invertir? Me gustaría esa respuesta para entonces analizar por qué se dice que se utilizó el dinero para pagar la deuda de gobiernos anteriores, porque en ninguno de los préstamos que yo recuerde he podido leer que diga eso. Se dice específicamente para otras cuestiones, ¿no? Ok, primero que nada, antes que todo, perdón, hay un paso previo a eso que tú planteas. Y ese paso previo es que a nivel de la ley general de la ley del presupuesto general del Estado de cada año, si hay proyectos de inversión como los que tú mencionas, que tienen un préstamo atado a un destino específico, pues tiene que estar contenido en esa ley y contenido en una ley que es la ley de financiamiento anual. Cuando se aprueban esas dos leyes es que se pueden tramitar los contratos de préstamos y los contratos de obra que van a erogarse o que van a construirse con esos préstamos. Entonces, por eso es que a veces uno ve que se habla de 3 veces que se aprueba algo. No, no es que se aprueba 3 veces, que cada una de esos contratos debe aprobarse en el Congreso. El contrato del préstamo en sí, específico, que ya fue aprobado en la Ley General de Presupuesto y la Ley de Financiamiento previamente, y luego de que se apruebe el contrato de préstamo, hay que aprobar el contrato de la obra, si lleva contrato de obra, también en el Congreso. Entonces, cuando eso se aprueba, que dura un tiempo, vienen los desembolsos. Generalmente esos proyectos de inversión están atados al cumplimiento de ciertos hitos para desembolsarse. Es decir, para tú tener el dinero, tienes que ir haciendo cosas que si no las haces no te dan el dinero necesario para continuar haciéndolas. Entonces, generalmente esos contratos de préstamo que tú mencionas tienen lo que se llaman una unidad ejecutora externa en las instituciones. En el caso, por ejemplo, de las EDES o de los fondos
Ahí perdimos la... Oye. Ahora sí. Retoma. Sí, Richard, nos quedamos en el tema de las sedes. Bueno, perdimos ahí a Richard Medina, economista y miembro del comité político del PLD, brindando sus argumentos, su análisis en torno a este tema de la deuda, la economía, las declaraciones del presidente, la posición de la oposición. No sé si Richard ya regresó. Yo estoy aquí, ¿me oyen? Vamos a ver Ahí, si... vamos. Te quedaste en las sedes. Decía que una vez que se aprueban todos los contratos, puede haber una unidad de ejecutor en cada institución que desembolsa y gaste ese dinero. En el caso de del dinero de la reducción de pérdida de las sedes, había una unidad de ejecutor en la CDE, que era quien desembolsaba el dinero y se encargaba de administrar esos recursos para las sedes. Esa unidad es externa a la sede, es decir, que no tenía injerencia los administradores de la sede, los administradores de la sede. Dentro de cada contrato de esos hay un capítulo, o en la mayoría hay un capítulo para auditoría del gasto. Es decir, que si un organismo internacional nos presta 10 millones de dólares, hay una parte que es para hacer la auditoría y verificar que efectivamente se utilizó en eso. Hay otro tipo de endeudamiento, que es más que nada de los bonos, que se llama endeudamiento para apoyo presupuestario. Y eso es para utilizarlo en cualquier necesidad que tenga el gobierno sin tener un apellido, digamos, sin tener que hacer la obra X o hacer una carretera. Entonces, una parte de ese dinero que entra para lo que se llama apoyo presupuestario, es decir, que no tiene un destino específico, se puede utilizar para pagar el capital de la deuda que va venciendo, que eso lo hacen todos los gobiernos, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Por eso es que se dice que hay deuda que viene a pagar deuda vieja, es precisamente porque una parte del endeudamiento es para apoyo presupuestario y para pagar el deuda que va venciendo. Entonces, el presidente no estaba errado cuando dijo que ha tomado prestado para pagar la deuda de los anteriores gobiernos. El presidente no estaba errado en eso, lo que sí estaba errado es la magnitud. Él habla de que 80% de la deuda que ha tomado, que son 41 mil millones de dólares, fue para esos fines, cuando realmente es solamente el 44%. O sea que la mayoría de la deuda que ha tomado es para financiar los déficits del actual gobierno. Ahora, Richard, una pregunta. Porque es un tema que no es tan tangible a la gente o tan cercano a la gente, el tema de la deuda externa. Yo recuerdo que en la década del 80 Fidel Castro empezó yo creo que tú no habías nacido, Richard, o eras muy chiquito, pero empezó una batalla campal por el no pago de la deuda externa, porque consumía los presupuestos de todos y era una batalla contra la deuda externa. Ahora bien, ¿por qué le preocupa tanto a la oposición la deuda del actual gobierno del PRM? Bueno, con respecto a la deuda externa, la deuda en sí no es ni mala ni buena. Depende de para qué se utilice. Si es para financiar una avenida de circunvalación, para financiar un puente, para hacer 10.000 aulas, yo creo que la deuda es muy productiva. Ahora, si es para financiar lo que se llama gasto corriente, es decir, nómina, pago de interés de la deuda, pago de subsidios, creo que la deuda no es tan productiva. Entonces, yo creo que el país lo que debe es abocarse a que nos aseguremos de que cada peso que venga de endeudamiento, sobre todo de endeudamiento externo, sea para obras públicas, no para el gasto corriente. Desde 2020 hay una parte que fluctúa entre un 5 y un 20% del gasto corriente que está siendo pagado, está siendo cubierto con deuda pública. Yo creo que eso es no es correcto y no es saludable económicamente para el país. Como decía, la deuda no es ninguna ni mala. En los 80, bueno, los países se endeudaron demasiado, tuvieron que pagar y vinieron una crisis de deuda cuando no pudieron pagar. Entonces, por eso hay la concepción de que la deuda es mala. No obstante, si tú como país tienes una situación de que no tienes suficiente ahorro interno para cubrir tus necesidades de obras públicas, bueno, tienes que endeudarte para hacerlo. Y eso yo lo veo positivo, siempre que sea para inversión en capital, es decir, inversión en obras públicas, inversión en becas a estudiantes, etcétera. Sobre por qué preocupa la deuda ahora, bueno, hay dos razones. Uno, ha estado aumentando,
pero lo que sí ha aumentado de manera que yo diría que es preocupante y el país debe ocuparse es la factura de intereses de esa deuda. Para educación, cada año estamos gastando 4% del PIB. Este año tenemos proyectado gastar 3% del PIB únicamente para pago de intereses de la deuda. O sea que ya los intereses de la deuda se han convertido en el segundo gasto de mayor importancia dentro del presupuesto. Y eso es un dinero que lamentablemente no tiene un retorno productivo, porque muchas veces se le paga a inversionistas, pero inversionistas sobre todo del extranjero. Ya. Sin embargo, los economistas del oficialismo, del PRM, alegan que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que estuvo de visita recientemente en el país, dice que la deuda dominicana ha disminuido respecto al PIB y ni siquiera dentro de las conclusiones del fondo lo planteó como una gran preocupación el tema de la deuda. Bueno, yo creo que hay que entender algo. El Fondo Monetario viene todos los años a República Dominicana, como a todos los países que son miembros del fondo, a hacer su análisis del capítulo cuarto. Ellos cuando se van, vienen una misión de 1 a 2 semanas. Cuando se van, dan un comunicado. Esos comunicados del fondo siempre son muy diplomáticos, es decir, ellos no van a ser críticos con el país o el gobierno, porque saben la importancia que tiene lo que dice el Fondo Monetario sobre un país. Entonces, si son muy críticos, puede generar problemas de inversión privada. Ahora bien, cuando uno lee lo que dice el fondo en ese comunicado, yo creo que fue más contundente que lo que yo había leído los últimos 12 años. Dice dos cosas. Primero, habla muy bien de República Dominicana, de cómo en los últimos 20 años ha sido un país que ha crecido mucho. O sea, que ya no está hablando de un periodo de gobierno, sino de los últimos 20 años. Y segundo, habla de que hay que hacer una serie de reformas para enderezar las cuentas fiscales. Habla de que hay que aumentar la tarifa eléctrica, que hay que hacer una reforma fiscal y que hay que hacer una reforma laboral. Entonces yo creo que ya el fondo está diciéndole a la sociedad dominicana, a la clase política y al gobierno que las cosas no están pintando bien a futuro. No obstante a eso, hay que esperar que el año que viene el fondo saque su informe de esa evaluación que hace anual para uno tener conclusiones más importantes o más aterrizadas de lo que ellos realmente están viendo. Pero yo sí creo que el hecho de que se dijera que se iba a hacer la reforma fiscal y luego no se hizo, así como el alto subsidio eléctrico que todavía estamos viendo, van a ser puntos que ellos van a destacar de manera importante en ese informe diagnóstico que publicarán. Richard, por cierto, hablando del tema de la reforma fiscal, hoy vi declaraciones de Magín Díaz, actual ministro de Economía, de Hacienda y Economía, ¿no? Porque eso lo fusionaron. De Hacienda y Economía, y hacía referencia al tema de la reforma fiscal. Incluso se hablaba de bajar el % del ITEVIS, entre otras variantes. No entiendo lo que comentaba Magín versus lo que ha dicho el presidente de que ya no va a haber o se va a someter una nueva reforma fiscal. Mira, yo creo que hay que esperar a ver qué sucede. Creo que no es momento de estar hablando de reforma. El país está creciendo muy poco en 2025 y va a crecer poco, al menos la primera parte del año que viene. Entonces yo creo que es momento de concentrarnos en hacer que la economía crezca de nuevo, que se generen empleos y que la gente sienta que hay circulante en la calle. Sobre cuál sería la secuencia de una reforma futura, yo creo que cualquier reforma tiene que empezar por una demostración visible, sincera, estable, coherente, de que el gobierno está apretándose los pantalones en materia de gasto, es decir, que está reduciendo o minimizando su gasto público. Yo creo que es un mal mensaje para la sociedad ver que cada día se aumenta entre 85 y 100 nuevos empleados públicos, que se han dado miles de pensiones especiales en los últimos 2 años, que está todavía como 1.800, 1.700 millones de dólares el déficit eléctrico, que se están dando bonos y brisitas y este tipo de subsidios de manera amplia, sin focalizar. Pues lo que se ve es que hay un dispendio que debe ser revisado antes de pedirle a la ciudadanía, pedirle al contribuyente que pague más impuestos. Entonces yo creo que antes de hablar de una reforma tributaria que aumente los ingresos, que aumente o que cambie los impuestos, yo creo que hay que esperar, uno, que estemos creciendo a la tasa que habitualmente crecemos, y dos, que se vea que el gobierno ha hecho su trabajo en materia de reducción o control del gasto público. Ya. Bueno, pues ahí están las consideraciones de Richard Medina. Gracias
economista y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que es el más joven, ¿no? Sí, actualmente sí. Actualmente sí. Gracias. Bueno, Disfrútalo. Disfrútalo que ahorita se pone viejo. Pues nada, gracias a Richard Medina por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.